Saludo con muchísimo gusto al equipo de animación pastoral del Distrito Antillas México Sur, a los hermanos, hermanas y lasallistas de distintas obras educativas o distritos que nos acompañan esta mañana. Me da muchísimo gusto reconocer a tanta gente con la que hemos compartido algún tramo del camino en algún momento, y a los que no también me da gusto poder saludarlos. Aunque sea todavía de manera virtual a través de estas pantallitas, esperando que muy pronto podamos retomar nuestros encuentros presenciales. De cualquier manera, les mando un abrazo tan grande como todo el tiempo que llevamos sin vernos. Y pues bueno, la intención de estar esta mañana con ustedes, con ciertos nervios, ¿no? Y menos mal que estamos a través de pantalla, porque veo un público exigente y conocedor, al que sí da como que cosita hablarles, ¿no? Entonces aquí hay doctores y expertos en teología y cosas así, que van a decir, bueno, ¿qué está diciendo? Pero bueno, ustedes sabrán disculpar lo que uno quiere compartir desde el corazón, que eso es de lo que se trata. No pretendo yo dar ninguna conferencia, ni mucho menos, sino simplemente compartir un espacio de reflexión. Los que me conocen ya lo saben, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy simplemente un pastor tomado por detrás del rebaño al que han invitado el día de hoy, y con muchísimo gusto, pues aquí estamos. Pues bueno, hoy hablamos y estamos esperando que sucedan cosas nuevas. Estamos esperando una nueva normalidad, un nuevo amanecer, y me parece importante iniciar nuestra reflexión recordando que lo nuevo empieza como algo pequeño y escondido. Una semilla en el surco, un embrión en el útero, una intuición en el insomnio, una bacteria en el microscopio, una chispa de ternura entre los ojos. Y es que nuestro día a día está sembrado de inicios. Muchos de estos inicios los seguimos cultivando y otros con el tiempo los dejamos diluirse. A veces somos sorprendidos por una primavera de flores, de protestas, de indignación o de apuestas por la vida. Es la eclosión de muchos inicios simultáneos que han ido creciendo unos al lado del otro sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta. Y sin saberlo, están alimentados por el mismo humus fecundo de la realidad en la que todos nosotros estamos sembrados. Hoy hablaremos de Jesús de Nazaret. Él es el silencio de Dios en la carne humana. Por eso qué bueno que nos invitaran a iniciar con una oración, haciendo silencio, porque la palabra definitiva de Dios es un silencio que se va llenando de contenido desde el misterio de la vida misma hasta que nosotros podamos pronunciarla en palabras o en signos. Y después, de una manera sorprendente, tendrá que hacerse de nuevo un silencio impuesto y enterrado para que brote de la tierra la resurrección callada que no se impone a nadie y es ofrecida al ver creyente de los discípulos. Hoy en nuestra cultura, que deja muy pocos espacios para el silencio y que está tan llena de ruidos, de palabras, de discursos, de imágenes a veces muy agresivas, necesitamos también el silencio para que la palabra se encarne en nuestra propia debilidad y se abra al misterio de Dios. Ahora, como lo decía el hermano Pedro en su mensaje, que nos vamos acercando al gran acontecimiento de la Navidad, hay que tener presente que el Hijo encarnado fue creciendo en Nazaret siguiendo el ritmo de los procesos humanos, en una cotidianidad en la que cada segundo
y cada gesto llevaba dentro una densidad infinita. Es decir, mientras se iba configurando la palabra encarnada, al mismo tiempo se fue extendiendo por el pueblo una expectativa de cambio en medio de una opresión de fuerzas y de leyes, una esperanza de algo nuevo que el Dios de la promesa ya nos ofrecía. El don de Dios mismo en el Hijo y los corazones que pudieron acogerlo y acompañarlo en su fragilidad de embrión humano hicieron posible la encarnación. El verdadero encuentro insuperable de Dios con la humanidad en Jesús de Nazaret. En la encarnación del Hijo, entonces, comprendemos que el cielo ya está en la tierra y en su resurrección, que la tierra ya está en el cielo. Jesús se nos revela, pues, al estilo de Dios que ilumina y alienta todos los procesos en los que el dinamismo irreversible de la encarnación del Hijo en nuestra historia sigue alumbrando nuevas posibilidades de vida verdadera, pero está escondida en innumerables cotidianidades que pueden ser insignificantes para los ojos que están acostumbrados a mirar solo lo espectacular o lo atractivo de nuestro mundo. En Jesús, y esto lo tomo un poquito de una reflexión que nos hacía el hermano superior general en su carta pastoral, Dios se ha hecho prójimo, próximo, cercanía, cotidianidad, y nosotros al mismo tiempo somos prójimos para Él. Es decir, estamos uno al lado del otro. Próximo es una categoría espacial y esta cercanía nos desafía. Nosotros podemos acogerlo o rechazarlo en toda su verdad, tal y como es. En este tiempo del gran confinamiento, en la que la mayoría de nosotros se ha movido a través de conexiones digitales, díganme si esta proximidad espacial no nos ha hecho falta. Y podemos ir configurando nuestros contactos según nuestras conveniencias. Es decir, hoy es posible construir un mundo virtual paralelo en el que podemos vivir sin prójimos. Se suele decir que Internet, Facebook, Teams, Google, Zoom, Instagram, los hashtags y cuantas cosas se les parezcan, acerca a los lejanos y aleja a los cercanos. Todo depende del plano en el que cada uno nos situamos. Pues bien, Dios se ha hecho próximo en la inmediatez de la carne, que implica no solo hablar o escuchar, sino también caminar y actuar juntos en el mismo camino y ante los mismos desafíos de la realidad. Esta necesidad aparece con toda su fuerza en la parábola del samaritano del Evangelio de Lucas, les recordarán, donde el prójimo del herido es el que lo mira, el que se detiene, el que se compadece y actúa con él, a favor de él, respetando todo el realismo de su necesidad, que ni siquiera se formula con peticiones o con quejas por parte del malherido. Los que pasan de largo no son prójimos. Pues bien, las conexiones digitales pueden ser muy verdaderas, pero pueden también ser una manera de pasar de largo, como el levita o el sacerdote que bajaban del templo y daban cualquier tipo de rodeo para evitar el compromiso de los verdaderos encuentros. Nuestro universo virtual, metaverso, como le llaman ahora, inundado de circulitos con iniciales, de likes, de direcciones electrónicas, se está viendo hoy confrontado en su verdad o en su escape de la realidad por la encarnación del Hijo en Jesús de Nazaret, que hoy se hace nuestro prójimo.
Necesitamos, pues, volver a Jesús. Esa es una expresión de Antonio Pagola. Volver a Jesús. Y volver a Jesús de manera personal, pero también comunitaria, para que podamos acoger la novedad inagotable que despierta en nosotros. Más que las normas morales, el culto o las celebraciones extraordinarias de la Navidad, será la calidad de vida evangélica de nuestra cotidianidad la que provoque el deseo de acoger esa vida que nos llega de Jesús. Cada uno de los momentos de su vida lo vivió para cada uno de nosotros. El don de su novedad trae escrito nuestro propio nombre y ese misterio de vida nos llega cuando lo contemplamos ahora y somos capaces de acogerlo. Dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium que toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, dice el Papa Francisco, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan. Hasta aquí la cita. La vida de Nazaret siempre ha sido inspiradora de sentido y de calidad evangélica en la cotidianidad de todos los cristianos, tanto de las familias comunes como de las familias que conformamos la vida religiosa. Y voy entrando ya en materia, en la contemplación de la encarnación de los ejercicios espirituales, nos describe Ignacio Loyola cómo la Trinidad mira el mundo en toda la diversidad de culturas, razas, geografías y estados de vida. Lamentablemente, hoy, en vez de ser la expresión inagotable de sabiduría y generosidad de Dios, dice Ignacio Loyola en el 106 de los ejercicios espirituales, que las diferencias se confrontan hasta la muerte y los infiernos que devoran la vida. En este contexto, el Hijo se encarna, trae la vida de Dios hasta la carne, hasta la tierra y hasta nuestra historia. Aquí ya no me tardo en revelar el título de esta reflexión para decir con todas sus letras que Jesús de Nazaret es el encanto encarnado del Hijo que viene a reencantar el mundo desde lo pequeño y lo sometido, como lo vamos a ver un poco más adelante, en el respeto absoluto a nuestra realidad, a nuestras decisiones y a los ritmos de la creación y de la historia. Como dice José María Fernández Martos, ¿qué quiso contar con ese no acontecimiento? Compartir y rescatar la vida de la mayoría de la humanidad en escenarios de trivialidad cotidiana. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. El ángel anuncia a María que su cotidianidad ha excavado anchura donde cabe Dios. A lo largo de los últimos meses o año y medio, ¿quién más, quién menos? Todos hemos experimentado situaciones especialmente difíciles por las razones que todos conocemos. François Vallée, en una conferencia que nos dio hace poco más de un mes en el Foro de Maestros de la Universidad de La Salle, compartía con nosotros los resultados de una encuesta de ansiedad climática que se aplicó a 10,000 jóvenes de 16 a 25 años de 10 países diferentes, en donde, fíjense, el 75% de los jóvenes piensan que el futuro que les aguarda es espantoso. 56%
considera que la humanidad está condenada. 50% de los jóvenes creen que tendrán menos oportunidades que las que tuvieron sus padres. El 40% afirma que no quieren traer niños a este mundo que se derrumba día con día. El 65% piensa que los gobiernos han abandonado a la juventud. Y el 60% está convencido que los gobiernos mienten sobre su inacción política. En cada momento, como el que estamos viviendo, de estancamiento, de incertidumbre o de confusión, el dinamismo de la encarnación vuelve a reencantar siempre toda la realidad, estrenando una novedad que no aparece aterrizando desde fuera, sino emergiendo por el centro de la vida. La mirada de Dios es de salvación. Desde siempre y por siempre, el Señor mira y no tiene límite su salvación, dice el libro del Eclesiástico. Yo diría que no tiene límite de tiempos, ni de pueblos, ni de religiones, ni de personas. Esto hay que entenderlo. La mirada de Dios no es de condena ni de exclusión. El Hijo trajo toda la novedad trayéndose a sí mismo, como afirma San Ireneo. Cuando nosotros nos abrimos a esa novedad inagotable, es como reencantamos la historia y rediseñamos un futuro más humano. El desencanto posmoderno, tras la caída de las grandes utopías de la modernidad, a propósito del lema que anima el presente curso escolar sobre las utopías, ha provocado la pretensión hueca de reencantar el mundo con el consumismo y con la evasión, y está impulsando el centrarnos de una manera muy narcisista en el propio yo y en lo privado, desentendiéndonos de lo público. Pues no, cuando acogemos el misterio de la encarnación del Hijo, entramos en la experiencia más profunda de la realidad, en la apuesta de Dios por el mundo, y nosotros también nos entregamos encantados a ese misterio de vida para todos. Desde el dinamismo de la encarnación es como los lasallistas buscamos y construimos y gestamos otro mundo posible. El Evangelio de Juan nos revela que el Hijo puso su tienda entre nosotros. ¿Qué significa esto? Que se unió a nuestro caminar, que se hizo peregrino en el seno del pueblo, que protege a cada persona en las largas travesías que no se pueden recorrer en solitario. De esta manera, Jesús saca a la humanidad de todo tipo de estancamiento, de todo tipo de letargo, de parálisis, así como de toda huida hacia lo espiritual para no tener que afrontar los caminos o las realidades cotidianas. Con Jesús de Nazaret, la peregrinación humana tiene suelo, tiene corazón y tiene destino. Nos dice San Pablo, que el Hijo se abajó y se hizo uno de tantos. Desde lo más bajo, desde la esclavitud, es como el Hijo se hace o se abre a la realidad hacia la vida y nos enseña el camino con su propio compromiso. Ya en su máximo descenso, la sepultura, no será aniquilación, sino surco que ofrece cosecha para todos. Vientre fecundo de mujer, como se expresa en el Evangelio de Juan. Jesús, ya lo sabemos, nace bajo el poder de las leyes imperiales, lo que obligó a sus padres a desplazarse hasta Belén. Nace sometido también a las leyes biológicas, pues llegado el momento, el parto no se puede postergar y está sometido igualmente a su clase social, lo que le negó un lugar en la posada, lo que lo llevó a las deplorables condiciones higiénicas de una cueva de animales y a la inseguridad de unos desplazados sin la protección de su entorno familiar.
Pero no solo nace sometido, también nace acogido por personas buenas y fieles. Ahí está María, ahí está José, ahí están sus vecinos, los pastores, que se comprometen también con esa vida inquietante. El Hijo de Dios, como podemos contemplarlo en esta escena, es pura oferta gratuita y frágil, que solo puede subsistir si es amada y acogida. Esto es fascinante. Dios nos salva exponiéndose, no imponiéndose. Hablamos ahora rápidamente de los pastores y los magos. Son el prototipo de dos grupos humanos muy diferentes que acogen a Jesús. Los pastores son judíos, pobres, de una profesión impura, y el nacimiento del Hijo se les revela en el lenguaje de ángeles, que es el de su universo religioso, ¿no? Y su compromiso con el recién nacido será contar a todos sus compañeros lo que han visto. Los magos, en cambio, son paganos, tienen estatus, tienen formación y capacidad de viajar, y son recibidos en el palacio de Herodes. Un pastor jamás podría entrar a verse cara a cara con Herodes. Pues a ellos se les habla en el lenguaje de su cultura. Una estrella que se mueve, aparece y desaparece, y su compromiso con el recién nacido será callar, esconderse, regresar por otro camino. Será el de una clandestinidad muy bien calculada para proteger del poder de Herodes la indefensión de esa familia. Fíjense, el hablar de los pastores y el callar de los magos son dos formas diferentes de un mismo compromiso con la vida. En nuestro mundo de imparables flujos migratorios, desde el sur hacia el norte, expelidos por el hambre o la violencia, succionados por el espejismo de la riqueza y de la dicha, nos horrorizamos cada día ante los cadáveres que van quedando insepultos en mares, en desiertos y ante las mismas puertas del mundo rico. Uno no puede dejar de estremecerse ante las noticias que nos llegan todos los días del abuso y del maltrato a los migrantes. Por eso la salida clandestina de José y de María hacia el destierro de Egipto tienen hoy un significado muy relevante. Los éxodos dramáticos de nuestro tiempo nos sensibilizan sobre el exilio de Jesús, salvado de la espada de Herodes por María y por José. El nacimiento del Hijo de Dios, desplazado hasta Belén y hasta una cueva de animales, como ya lo hemos dicho, a causa de la exclusión social, en una fragilidad vulnerable, nos despierta ternura y encanto. María y José son jóvenes, enamorados, que están apostando por la vida en situaciones de riesgo. Encontramos hoy imágenes de Belén en los rostros y en los atavíos de innumerables culturas y razas que son expresión de que el nacimiento del Hijo de Dios encanta en todas las situaciones humanas. La trascendencia se ha asomado a la tierra en gestos comunes y ordinarios. Esto es algo, fíjense, que los expertos en marketing de nuestra cultura desencantada lo han captado y han pretendido con bastante éxito asociar este misterio de Navidad a las marcas que ellos promueven en estos tiempos, ¿no? Y que exhiben ante nuestros sentidos con derroches de luces, de ofertas comerciales, entre otros encantos por los que nosotros fácilmente, muy fácilmente, nos dejamos seducir, perdiendo de vista lo más importante. Desde Jesús de Nazaret, nosotros podemos hoy reencantar la historia y buscar y construir otro mundo posible.
Estoy seguro que Jesús es el camino para construirlo. Pero ir hacia Dios es también bajar a las honduras de la tierra, donde Él está encarnado. Comulgar con Dios es entrar en esa tienda de campaña que Él puso en medio de nosotros y hacer camino con Él hacia un futuro preñado de promesas. A eso vino Jesús, a llenar de sabor cada paso menudo de la cotidianidad en la que se va construyendo una vida más humana para todo, con la discreción infinita de Dios. Por eso, la vida de Nazaret tiene una importancia decisiva. No es solo un tiempo de paso hacia la vida pública, donde Jesús anunció el reino de Dios. Nazaret es ya tiempo de salvación. Ahí se está gestando la salvación, como ocurrirá más tarde en la actividad que Jesús realizará a las orillas del lago o su propia muerte en el Calvario. Ni la cruz ni la resurrección existen sin la Nazaret lenta y callada que fue gestando este ministerio. Amigas, amigos, hay palabras que solo puede decirlas el tiempo. La pertenencia a un pueblo sin huir de él, el permanecer ahí a lo largo de los días, son lenguaje de la fidelidad de Dios. 30 años vivió Jesús en Nazaret. Es decir, echó unas raíces que lo marcaron para toda la vida. Nazaret, lo sabemos, era una aldea sin relieve que no llegaba ni a los 400 habitantes. No apareció nunca en los textos del Antiguo Testamento, es decir, el hermano Peter no me dejará mentir, no tenía prestigio bíblico. Formaba parte de Galilea, tierra de mal nombre, por cierto, para un israelita de ley. En el borde geográfico del pueblo judío, pues era una encrucijada de caravanas y negociantes, prácticamente el lugar de paso, infectada precisamente por las culturas vecinas. Y a Jesús se le llamará despectivamente Galileo, que era lo mismo que decir inculto, chairo, sin formación o perteneciente a una gente tosca. Los que siguen a Jesús se van a hacer una pregunta que justamente expresará su sorpresa. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Nazaret no era una tarjeta de presentación muy contaminada, un carnet de identidad que más bien despertaba sospechas y generaba menosprecio. Y el Hijo se encarnó asumiendo la cotidianidad desde ese abajo social y político. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas que cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley y para que así recibiéramos la condición de hijos. El Hijo entonces nos revela cómo la vida de Dios se mueve en este abajo oprimido por los mecanismos sociales y religiosos. Y desde ese abajo nos enseñó a mirar la vida ordinaria de otra manera, a no experimentarla solo como puente de paso, como una rutina vacía, sin horizonte, sin herencia, sino a contemplarla atravesada por la creatividad de Dios que la orienta y la constituye ya ahora como inicio germinal de una nueva realidad. Cada uno de los instantes contiene ya densidad de vida eterna. Es una puntada menuda, podríamos decir, pero imperecedera del tejido definitivo del reino. Es decir, en Jesús, Dios se expuso, Dios se dijo, Dios se arriesgó y, por supuesto, fue eliminado, como tantos justos a lo largo de la historia, que han sido aniquilados en el anonimato lento
de estas estructuras perversas de la sociedad y a veces de ciertos ámbitos religiosos, o por el capricho instantáneo de los poderosos que fulminan como un rayo. En Jesús comprendemos entonces que la existencia de toda persona, aún en sus mínimos detalles, tanto en sus expresiones más admirables como en los contextos más duros, está atravesada por un dinamismo de vida que nunca pasará. San Agustín, en sus Confesiones, expresa este misterio de abajamiento y de vida y dice textualmente: al no ser humilde, no me cabía en la cabeza que este Jesús humilde fuera mi Dios. Tampoco comprendía de qué podría ser maestra su debilidad. Tu palabra, verdad eterna, al estar muy por encima de las partes más altas de la creación, aúpa hasta ellas a los que están por debajo. Por otra parte, en este sector más bajo se ha construido una humilde casa con nuestro propio barro. Más adelante sigue diciendo San Agustín que conozcan su debilidad viendo ante sus pies una divinidad debilitada por participar de nuestra túnica de pieles, que de puros cansados se dejen caer en ella y que ella, al levantarse, los aúpe, los eleve. Hasta aquí la cita. Como podemos intuir a partir de este texto, en Nazaret se irá formando la personalidad hacia la que convergen sin saberlo todas las miradas de la historia. Hoy como ayer, lo mismo que en Nazaret, en todo espacio irrelevante, perdido en la geografía de la tierra, ahí está trabajando el Padre para llevar adelante con nosotros un proyecto de vida verdadera para todos. Nazaret hoy nos invita a mirar a nuestro lado, hacia la interioridad de cada persona y no a estirar el cuello y a fijar nuestra vista en la exterioridad de los espectáculos. Nazaret acogió en sus manos la vida de Jesús durante unos 30 años. Y en esta aldea se fue formando su personalidad en diálogo con lo mejor de su pueblo, elaborado a lo largo de los siglos con la relación con Yahvé, recogido en las Escrituras y, por supuesto, en las expresiones culturales. Ya cuando llegó la hora de su maduración personal, se puso en camino para buscar el compromiso que el Padre le proponía ahí, a las orillas del Jordán, donde se fermentaban las expectativas del pueblo hasta ante el mensaje de Juan el Bautista. 30, dicen los especialistas, no es simplemente el número de los calendarios, sino el del desarrollo de su personalidad, el tiempo del Padre. Nazaret, donde se vive la infancia y la juventud de Jesús, es un misterio, un lugar donde el Hijo se va revelando su ocultamiento de niño, que crece sano en medio de una familia y en medio de un pueblo. El padre Kolbenbach dijo que nosotros no podemos ocultar la vida oculta de Jesús. Necesitamos desvelarla para poder comprender también nosotros nuestra propia cotidianidad. Así que para la mayoría de las personas, toda la vida es Nazaret. Y para todos, Nazaret es una dimensión permanente de la vida. Es el revés escondido del tejido. Es la gestación lenta de la libertad. La repetición rutinaria durante años y años de ejercicios que son los que van fundamentando el instante de brillantez en el escenario de una bailarina, por ejemplo, o en la pista deportiva de un deportista de alto rendimiento, en las noches de insomnio sin testigos que acarician una palabra certera para orientar la vida, en las búsquedas
en el silencio de un laboratorio, en las apuestas fallidas en las que crece y sigue creciendo la experiencia, en las raíces y el crecimiento lento antes de que brillen en el árbol de la vida los frutos maduros, o en los gestos repetidos miles y miles de veces en la cadena de montaje de una industria, en la intimidad compartida que prepara las relaciones en la calle, en la espera de la casa donde podemos caminar con los pies descalzos, en el hogar donde se asienta la vida y se construyen las actitudes públicas y nuevas, en definitiva. En cada gesto de Jesús se podía leer su origen, por supuesto la influencia de María y de José, sus padres, la fortaleza que imprimió en sus brazos el trabajo de carpintero, las expresiones que recordaban la sabiduría aprendida al lado de sus padres, sentencias que maduraron en el hogar día a día cuando había que elaborar respuestas ante los desafíos cotidianos. La originalidad insuperable de Jesús, de la que seguimos viviendo, se fue encarnando lentamente en el respeto de los procesos humanos, del ensayo, el error y el aprendizaje. Más adelante, por eso veremos que Jesús no hablará como un iluminado repentino, sino con una sabiduría que rompe la cáscara en la que ha ido madurando a lo largo de toda su infancia y su juventud en Nazaret. Sus palabras siempre llevarán el acento de su aldea, el color de sus campos y paisajes y el sabor de su tierra. Así son todas las gestaciones humanas de trascendencia. Tienen un proceso muy parecido a esto de lo que estoy hablando. Surgen como un don que no siempre sabemos bien cómo apareció en nuestra intimidad y no nos pide permiso para existir. Si lo acogemos, empieza un proceso silencioso de complicidad en el que va configurándose lentamente a su ritmo en la soledad y el silencio hasta que se hace lo bastante consistente como para nacer y pronunciarse ante este círculo de familiares y cercanos que saben respetar y comprometerse con ese don de absoluta fragilidad antes de mostrarse a los extraños. Por el contrario, los ritmos veloces, los cambios impuestos por las seducciones de los mercados de productos o de ídolos o de programas de cualquier tipo, esa falta de soledad y de silencio o la exigencia de fechas fijas para luchar contra la competencia, todo eso puede abortar la novedad recibida o desfigurarla. El cuidado del don recibido es una sabiduría maternal. Llegados a este punto, no deja de ser interesante preguntarnos qué calidad de vida experimentó Jesús entre los límites geográficos y humanos de Nazaret, para después salir a comunicarla y afirmar que había venido para traernos vida y vida en abundancia. ¿Cómo escuchó a José decirle hijo? ¿Y cómo lo vio y lo amó Jesús para reconocerse después como el hijo del Padre y llamarle también Abba, como a José? ¿Cómo influyó en Jesús la experiencia de contemplar el rostro de una mujer, de María, la manifestación más transparente de Dios en este mundo, para después tratar a la mujer de una manera tan diferente de la exclusión patriarcal de su tiempo? Como vemos, los espacios irrelevantes, las personas que no figuran más que en las estadísticas anónimas, encuentran en Nazaret una vida que les revela su dignidad y sus posibilidades. Nazaret es la encarnación de la profecía que seguirá inspirando muchos compromisos cuando solo aparecen como escondimiento. Nos hablan poco los textos bíblicos sobre la infancia de Jesús. Después de las escenas del nacimiento y de la huida a Egipto,
Lucas nos da una referencia sobre la peregrinación que hace toda la familia al templo de Jerusalén cuando Jesús cumplió los 12 años. Después, nada, solo escuchamos el silencio que envuelve a las vidas sencillas. Y eso es lo importante. Este silencio es la palabra. Sin juegos de niño, sin gratuidad ni cálculo en las acciones, sin cariño expresado y acogido de manera espontánea, sin pasos menudos y desapercibidos de crecimiento, no hay infancia. La infancia es un tiempo privilegiado de la holgura que debe constituir una dimensión fundamental de toda la vida. Los lasallistas, por cierto, estamos llamados hoy más que nunca a proteger y a defender a la infancia. Los apócrifos no han podido soportar ese silencio, entonces inventan cosas. No soportan que haya sido en el silencio como se haya configurado la palabra encarnada de Dios y empiezan a escribir cosas raras o hechos mágicos que distorsionan la realidad de un niño que crece en su propia cotidianidad. También nosotros muchas veces quebramos el silencio de muchas gestaciones escondidas y empezamos a hacer relatos de prodigios que pretenden aliviar nuestra falta de noticias. Pues entendamos que la vida de Dios puede crecer en los silencios y por eso mismo podemos acercarnos con un respeto infinito a todas las vidas que por la dureza que sufren se han quedado sin palabras y nos han dejado mudos. Es muy significativo el asombro de los vecinos de Nazaret cuando llegó hasta el pueblo el rumor de los prodigios de Jesús. Y cuando lo escucharon desconcertados en la sinagoga de toda la vida, ¿de dónde saca esto?, se preguntaban. ¿Qué saber le han enseñado a este para que tales milagros salgan de sus manos? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? Aquello les resultaba escandaloso, según se nos narra en el Evangelio de Marcos. Lo que Jesús dice y lo que se cuenta de él choca con tal fuerza contra la evidencia de 30 años de normalidad, que no pueden creer en él. E incluso intentan despeñarlo en las afueras del pueblo, como lo refiere el Evangelio de Lucas. Lo que les molesta es que alguien venga a contradecir la irrelevancia de la cotidianidad que ellos conocían y controlaban. La novedad de Jesús se había desplegado de tal manera que no cabía dentro de los odres viejos de aquella aldea marginal. Cuando Jesús estaba hablando al pueblo en Cafarnaúm, por ejemplo, sus parientes, preocupados por lo que se comentaba de él, lo fueron a buscar para mejor llevarlo a su casa, ¿no? Pues el cambio era tan sorprendente que pensaban que ya se le habían desconectado algunos cables y que había perdido el juicio. Al menos así lo dice Marcos. Todo este proceso nos dice que la originalidad de Jesús se fue formando en la discreción de una vida sencilla, de buen vecino, de hombre de trabajo, y que para la gente común nada hacía presagiar semejante futuro. Pues bien, en esta tierra de periferia es donde se encarna Jesús. El primer paso para un ser humano es ser de un lugar, pertenecer a un espacio concreto que lo va a marcar para toda la vida, insertarse en una cultura determinada. Jesús siempre será un Galileo, un nazareno, aunque nos sigamos preguntando, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así lo decía el buen Natanael. Todos recordamos hoy nombres significativos en nuestra historia reciente. Nelson Mandela, por su lucha contra la segregación racial en Sudáfrica, o Gandhi,
que liberó la India con métodos no violentos, o la Madre Teresa, en fin. Todos ellos son símbolos universales que inspiran la dignidad de los pueblos y las luchas sociales. Pues para ser universales, tienen que ser de un lugar concreto, y ahí, bien enraizados y comprometidos con su realidad, haber llegado a un nivel tan profundo de humanidad que los ojos de los demás se vuelvan hacia ellos como referente, como punto de partida para sus propios sueños y sus compromisos. Es todo lo contrario de muchos famosos virtuales fabricados en los laboratorios bajo la mirada de los asesores de imagen, que se parecen a los héroes estos fosforescentes, ¿no? De los videojuegos, que no tienen ni origen, ni herencia, ni sustancia. Bueno, pues ya, de manera insistente he venido afirmando el origen de Jesús en una aldea sin prestigio, porque creo que es clave para conocer su vida. Los orígenes de los héroes mitológicos se diluyen en un tiempo y una geografía nebulosos, pero el de Jesús lo tenemos bien claro. En la genealogía de Jesús, perdón, en la genealogía de Lucas, que se remonta hasta Adán, que recibe la vida de Dios, y luego en la de Mateo, que llega hasta Abraham, Jesús aparece injertado en una historia muy rara, ¿no? En la que figuran héroes admirables, pero también personas depravadas. Cada nombre que encontramos en esa genealogía es un eslabón más que acerca hasta el presente la promesa de Dios para el pueblo judío y, por supuesto, para todas las naciones. El Hijo todo lo asume, tanto la herencia de gracia como la herencia de pecado. Y es esa realidad el sustrato vivo, el humus, donde ahondarán sus raíces a lo largo de toda su vida. Jesús dialogará con esa historia para elaborar la novedad que llevará a su plenitud. Nosotros recordamos como en el Evangelio de Mateo, Jesús insiste, ¿no? A ustedes se les ha enseñado, pero yo les digo lo que conocen y la novedad de Jesús. Y con esa sensibilidad despierta, aprendió las costumbres de su pueblo, tanto lo auténtico como las deformaciones. A los campesinos despojados de sus tierras pequeñas por el Imperio Romano, los encontró en las plazas, esperando todo el día a que alguien viniese a contratarlos. Y también supo leer la angustia en sus rostros, con familia, pero sin salario. Conoció también como vecino de Nazaret las historias de ovejas y de lobos, de viudas en el desamparo social, de hogares que eran asaltados por ladrones durante la noche. Aprendió a sembrar con los campesinos del pueblo y a interpretar los colores del cielo para ver si saldría el sol o si llovería. Se dio cuenta de las anchas filacterias de los fariseos, vio a los ciegos tanteando por los caminos con su bastón las piedras conocidas, compartió el vino nuevo de la última cosecha con sus vecinos y supo saborear el pan recién salido del horno familiar. Esa es la cultura en la que creció y amó y entregó su vida como que el que tiene el amor más grande. Voy a invitarles un momento a que me acompañen viendo el siguiente video, esperando que no se me trabe aquí la cosa, porque ya ven ustedes cómo es el manejo de la tecnología, ¿no? Y luego nos hacen brincar de Zoom a Teams y cosas así. A ver, ahí va. ¿Me puedes decir, Oliverio, si lo estamos viendo? ¿O Isaac? ¿Sí? Sí, Robert, así es. Sí. Ahí les va pues el videito. Disfrútenlo y hagan silencio para que puedan escuchar su mensaje.
María para entrar en la historia, Señor, y naciste tan frágil, hermano, en señal de contradicción. Tu camino a asumir lo más hondo de la herida de la humanidad y tu modo a asumir la pobreza del que sufre exclusión y dolor. Y bebiste despacio lo humano, el trabajo, la sed, la labor, y forjaste tu ser en el campo, entre viñas, espigas y el sol. Y bebiste despacio lo humano, el trabajo, la sed, la labor, la alegría del pan cotidiano, compartido al calor del fogón. Absoluta confianza en tu Dios, te dejaste llevar por su canto, Abba Padre en tu corazón. Recreaste de nuevo la historia, seducido por el sueño de Dios, anunciando el reino a los pobres, preferidos de su corazón. Y asumiste con ellos su suerte, fue tu vida su liberación. Tu pasión, amar la justicia, fiel testigo del reino de Dios. Y asumiste con ellos su suerte, fue tu canto su liberación. Por la vida enfrentaste la muerte, pero el Padre te resucitó. Y bebiste despacio lo humano, el trabajo, la sed, la labor, y forjaste tu ser en el campo, entre viñas, espigas y el sol. Y bebiste despacio lo humano, el trabajo, la sed, la labor, la alegría del pan cotidiano, compartido al calor del fogón. Toda esta realidad que fermentó Jesús en su actividad profunda y en su imaginación, le brindó el lenguaje existencial para construir sus bellas parábolas y anunciar la llegada del reino de Dios. Las profesiones, los oficios más sencillos, el vocabulario más común, son los que han quedado unidos para siempre en este lenguaje para hablar de Dios y de su reino en la historia. Y a esta gramática de pobres campesinos y de pescadores del lago tendrán que volver siempre los teólogos y los contemplativos, los ignorantes y los ilustrados, para comprender a Dios, adentrarse en su misterio y saber lo que significa ser verdaderamente humanos. En conclusión, hoy el encanto es contemplar cómo Dios asume nuestra historia y nuestra realidad tal como es, y cómo edifica el reino sin que lo aprecien los códigos de los justos observantes, de los preceptos más minuciosos de la ley, ni lo paralicen o desalienten la opresión de Herodes, de los ricos recaudadores de impuestos o de los funcionarios del imperio,
que cierran las manos para controlar el futuro. Termino con este pasaje de Lucas que nos dice que Jesús iba creciendo en estatura, en saber y en favor de Dios y de los hombres. Pensemos un momento en nuestros alumnos, aquellas jóvenes vidas que día con día acuden a nuestros centros educativos. Crecer es surgir siempre desde lo más hondo de sí mismo y empezar en cada etapa una trayectoria que nunca antes ha sido recorrida. Solo sabemos lo que somos a medida que se va desarrollando la sorpresa de nuestro misterio, de la originalidad que hemos recibido al ser entregados a nosotros mismos y a nuestra propia libertad. Las personas que están a nuestro lado son necesarias para despertar y acompañar la originalidad incipiente. Crecer significa experimentar el no saber y movernos hacia lo desconocido. Por eso necesitamos ayuda, aprendizaje, acompañamiento y experimentación. Eso significa aceptar nuestros límites, el acierto y el error en los que se van asentando nuestros saberes, nuestras relaciones y nuestras destrezas. Alguien tiene que apostar por un niño que comienza la vida sin poder saber si será una fuente de dicha o de dolor. José y María concentraron toda su existencia en ese hijo que Dios les había puesto en sus brazos. Esa responsabilidad llenaba sus espacios y sus tiempos. Estaban abiertos a lo impredecible. Lo mismo, recibían el cariño de los pastores y el reconocimiento de los magos que quedaban estremecidos en medio de la noche amenazante ante la espada de Herodes y tenían que salir huyendo entre las sombras, camino del exilio. En la trayectoria de su crecimiento, Jesús tuvo que discernir en medio de las propuestas que se le presentaban e inventar caminos que podían dejar perplejos a María y a José, como sucedió aquel día en el que se les perdió en el templo. Este Jesús puede inspirar los procesos en los que los jóvenes hoy buscan desplegar su personalidad en medio de tanto desconcierto y de tantas ofertas invasoras que favorecen identidades inciertas o la sometida a regímenes controladores en las que las dimensiones profundas de la vida que brotan dentro como expresión de la propia originalidad no se pueden expresar y quedarán silenciadas para siempre en un cementerio de sentimientos y palabras. Por supuesto, nosotros, agentes de pastoral, no podemos permitir que esto nunca suceda con la vida de nadie. Queridos lasallistas, necesitamos, pues, la conexión con la propia interioridad para que el Espíritu transforme nuestro misterio en su diálogo con nosotros, y necesitamos también el encuentro con otras originalidades auténticas que apuesten por nosotros y nos ofrezcan el apoyo que nunca encontraremos encerrados en nosotros mismos. Abrámonos, pues, al encanto de Dios. Muchísimas gracias. Querido Robert, muchísimas gracias por este mensaje, esta reflexión que nos has compartido a todo el equipo de pastoral de acá del distrito, específicamente la zona geográfica de México Sur. Sin duda la vida de Jesús nos sigue confrontando, nos sigue alentando, su nacimiento, sus dichos, sus hechos, todo lo que ha hecho por nosotros, pues nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras y nuestras posibilidades, ¿no? La vida de Jesús, que sigue siendo un signo de contradicción, también sigue siendo un signo de encuentro, de reconciliación, y en este Adviento, por supuesto, un signo de esperanza. Muchas gracias, Robert, por animarnos con esta charla, ¿verdad? En preparación para nuestro tiempo litúrgico del Adviento que iniciaremos
de este domingo en 8, nuestro tiempo litúrgico, el ciclo C. Muy bien, pues ahora vamos a abrir un momento muy breve de, por si alguien tuviera algún comentario, alguna reacción a esto que el hermano Roberto, esta reflexión que el hermano nos ha compartido el día de hoy sobre el encanto de Dios. Si alguien de ustedes, algunas 2 o 3 participaciones que hagan eco a esta reflexión que nos ha compartido el hermano Roberto, pues lo podemos hacer en este momento. Adelante, hermano Raúl, y después Jesús. Muchas gracias, Jack. Bueno, primero felicitar a don Robert Crisóstomos. Se nos revela otro nuevo gran profeta. Lo felicito por la exposición, la plática, el contenido, la riqueza de todo esto, sobre todo la sencillez dentro del contexto con que lo has expresado. Es muy importante esto que tú mismo has hecho notar, que la vida más sencilla y la parte más humilde está ahí más Dios que en todos lados. Entonces yo te felicito, Robert, y de veras creo que ha sido algo muy hermoso escuchar esta plática. Felicidades y feliz Navidad. Bien, gracias hermano Raúl por compartir. Adelante, profesor Jesús, de León. Hola, hola, muy buenos días. Hermano Roberto, un abrazo a distancia. Pues vuelves a contagiar esa idea, ese encanto de Dios. La verdad que para mí es muy significativo siempre podernos ver, aunque sea por estos medios. Vuelves a mover algunas fibras importantes. En este momento no estoy participando directamente en la pastoral, pero sigo aquí trabajando en la Salle, aportando mi granito de arena, siempre recordando mi origen, recordando ese inicio en Américas, con la fe puesta siempre en Dios. Y hoy has hecho que venga a mi mente la importancia que tiene el ser un cristiano comprometido, ¿no? Y desde esa sencillez que tú mencionas, desde donde estamos, hacer lo que podemos y lo que sabemos, ¿no? Y hoy he decidido reunir mi fe con mi vocación, mi profesión y mi pasión, ¿sí? Que es compartir la vida misma, ¿no? La alegría de cada día amanecer y dar gracias a Dios por lo que somos y lo que tenemos. De verdad, muchas gracias a todo el distrito por esta oportunidad de poderte encontrar, cuando menos por este medio, y poderte ver. Te mando un abrazo a distancia. Igual, hermano Isaac, un abrazo. Oliverio, a todos les mando un fuerte abrazo. Y pues mira, aquí seguimos aportando. Gracias, profesor Jesús. Un saludo enorme hasta las tierras de León, Guanajuato. Muy bien. Adelante, padre Pepe de Ulsa, México. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hermano Roberto, bueno, primero felicitarte porque es interesante cómo algo tan denso lo haces tan fluido. Pareciera ser que es muy fácil, pero me imagino que no. Pero justamente en este proceso de encanto, nosotros sabemos que el encanto es como esas cualidades que tiene una persona o un objeto o una situación para poder ser atractiva, por así decirlo, para los demás. Entonces, no sé si nos pudieras compartir 2 ideas, a lo mejor, o las que quieras, ¿verdad? Pero yo creo que 2 está bien. A nosotros como pastoralistas, como agentes de pastoral, como maestros que estamos en contacto con los chicos, con nuestros alumnos y también con los colaboradores, como 2 ideas en las cuales nosotros pudiésemos transmitir este encanto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, o sea, nosotros sabemos que el encanto que vamos teniendo por las obras que vamos realizando, pues es lo que nos va moviendo, ¿no? A gestar proyectos, a trabajar con los chicos, a inventar, innovar y hacer muchas cosas, ¿no? Pero desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías aconsejar a nosotros para no desencantarnos de acompañar a los chicos, ¿no? Porque a veces esta virtualidad también llega a ser un poco complicada, ¿no? Entonces, pues es que a veces ya no se sabe, ¿no? Ni para dónde jalar, ¿no? Porque pues es crear proyectos. Yo te comentaba en alguna vez que ciertamente trabajar la espiritualidad
o la pastoral o el crecimiento humano desde la distancia es muy complicado, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿tú qué nos dirías? ¿O qué consejos nos darías? ¿O qué es lo que a ti te mueve para poder tener este proceso de encantamiento, para no perderlo, pues? Muy bien, Pepe. Si Isaac me lo permite, contesto muy brevemente. Pues en primer lugar, reconocer que precisamente quienes trabajamos en la pastoral estamos en el campo privilegiado para poder tocar los corazones, como es la expresión propia de nuestro santo fundador, ¿no? Algunos traductores dicen mover el corazón. Yo prefiero la expresión tocar el corazón porque tenemos la oportunidad de hacerlo casi con la mano, abriendo precisamente espacios como tú ya lo decías, ¿no? O sea, yo creo que tú mismo tienes o intuyes la respuesta al saber que hay que ser muy creativos para buscar esos caminos de acercamiento hacia los jóvenes. Si lo que hemos dicho en la plática es que Jesús se abajó y tocó nuestra realidad, pues también nosotros tenemos que tocar la realidad de los jóvenes, no de nuestros imaginarios, no donde nosotros creemos que deberían de estar o que ellos deberían ir donde estábamos nosotros cuando teníamos su edad, sino ir descubriendo precisamente sus lenguajes, sus códigos, sus experiencias a flor de piel, para desde ahí brindarles espacios que les permitan contactar con ellos mismos y reconocer su propia riqueza, su propio valor, ¿no? A pesar de circunstancias muy difíciles que viven muchos de nuestros alumnos. Y luego, pues estas experiencias que la pastoral puede brindar de contacto real, cercano, con otras realidades, ¿no? Las experiencias de misiones, de retiros, de encuentros, convivencias juveniles, es el campo fecundo, donde yo creo que podemos ir despertando en ellos ese anhelo de trascendencia, ¿no? Que lo tienen. A veces nosotros nos equivocamos pensando que no, esas cosas a los chavos no les interesan. Quizá lo que los aleja es la forma como nosotros lo presentamos, pero creo que podemos hacerlo más vivencial, más tangible, más humano. Muchas gracias, Padre Pepe, por la pregunta. Gracias, Robert, por esta respuesta que complementa lo que ya nos has compartido. Muy bien, pues ahí en el chat están varios comentarios de agradecimiento, de saludos, y bueno, ahí los extendemos, Robert, para que los puedas leer. Agradecerte mucho nuevamente, Robert, por este mensaje, esta reflexión, y bueno, es una invitación a todos a prepararnos para este tiempo litúrgico que estaremos por iniciar, y bueno, de la mano de Jesús de Nazaret, que es el centro de nuestra vida, de nuestra vocación y de lo que realizamos. Muchas gracias, Robert, te mandamos un fuerte abrazo y nuestra oración siempre.